Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta nada más es sobre si cremar un cuerpo o incinerarlo es pecado o sería algo irrelevante. Bien, tema incineración. Como todos los temas que tenemos que ver nosotros de la palabra de Dios, mis hermanos, es necesario que recordemos que hay que ver las enseñanzas que nos da nuestro Dios de una manera espiritual, de una manera santa y no de una manera religiosa. No debemos ser religiosos sino espirituales, porque nuestro Dios tampoco es un Dios religioso, sino espiritual. Entonces, si recuerdan al Señor Jesús, Él vino a criticar mucho la religiosidad de los fariseos, que se apartaron de lo principal, de la justicia, del amor, de la misericordia, y que querían con rituales o con obediencias técnicas de ciertas líneas de la ley, ser santos delante de Dios. Y no se ponían a pensar como Cristo, como Dios piensa. Todavía el Cristo no venía, pero bueno, como Dios piensa, y a sentir como Dios siente acerca de lo que es bueno, santo, justo, noble. Y pasa así con el tema de la incineración, porque muchos cristianos se han acostumbrado a cumplir ritualitos y mandamientos, pero de manera ritualística, para sentir que están bien con Dios, pensando que es que Dios lo prohíbe, es que Dios se enoja de eso, se enoja del otro. Pero no es que Dios se enoje de que, o que se complazca de que haga el cristiano bien un ritual. En este caso, la incineración de un cuerpo o el entierro de un cuerpo. Porque una persona podría incinerar o enterrar, todavía no digo qué se debe de hacer, pero podría hacerlo. Y esa persona estar en injusticia delante de Dios, en mentira, en vicio, en fornicación, en adulterio, en maldad, en robo, en rencor hacia sus semejantes, en falta de amor a Dios, en falta de fruto para Cristo y para el Evangelio, en flojera para con el reino de Dios, esa persona va a ser abominable ante Dios, no porque incineró o enterró un cuerpo, sino porque su corazón está podrido, porque no ama a Dios, no ama al prójimo. Dios no es Dios religioso. ¿Y qué si lo correcto fuera enterrar y no incinerar? ¿A poco si esta persona que acabo de describir hiciera lo correcto en cuanto a enterrar o incinerar, heredaría el reino de los cielos y se libraría de pecado? Por supuesto que no. El cristiano debe de aprender a centrarse en lo espiritual. Ahora bien, hay ciertas cosas que es necesario atender en la Biblia porque queremos ser, pulcros en el obedecer a Dios, pulcros en nuestra vida cristiana, íntegros, y que si por ahí Dios ha prohibido algo o ha puesto ciertos lineamientos para algo, bueno, yo los quiero hacer correctamente, está bien, pero bajo la premisa de que yo estoy amando a Dios. Yo lo hago por amor a Dios porque mi vida, mis frutos son de amor para con Dios, no para cumplir una religiosidad. Entonces, el tema de la incineración ha provocado controversia por esto. Se ha mencionado, para explicar este tema, yo alguna vez también he mencionado este versículo de Amós 2:1, que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré tu castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces, los moabitas calcinaron o incineraron los huesos del rey de Edom, pero Dios no está juzgando ahí tanto el incinerar un cadáver, sino la hazaña que tenían los moabitas para con su prójimo. No obstante, es importante señalar que de todas maneras la frase dice: te voy a castigar porque quemaste los huesos del rey de Edom. Si alguien tuviera tropiezo con la incineración y tomara como referencia este versículo, yo le diría: bien, abstente de toda clase de incineración y de cosa mortuoria que no te favorezca o que te cause tropiezo, porque si lo haces vas a pecar. La Escritura dice: porque bienaventurado todo aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Y también dice, todo lo que no se hace de fe es pecado. Si tú crees que algo está mal delante de Dios, tú crees, lo estás conscientísimo, aunque la Biblia no diga eso. Pero tú así lo has creído. Y crees que, no sé, que tener un control remoto blanco es pecado. Porque creíste, alguien te dijo que en la Biblia dice que solamente Dios aprueba los rojos. Y tú tienes uno blanco, aunque no lo diga la Biblia, en tu corazón tú crees que esto Dios lo prohíbe. Y si tú quieres serle agradable a Dios y en tu corazón crees que está prohibido, tu corazón de obediencia debería de decir, a la basura, no, yo no tendré algo anatema que Dios prohíba, no. Y tu corazón estará limpio delante de Dios porque obedeciste en tu interior, aunque tu conciencia, tu entendimiento estaba errado acerca del mandamiento. Cuando ya veas que Dios decía, no, pues se puede cualquier control remoto, blanco o rojo, tú dirás, bueno, Señor, yo ya lo tiré, pero por si las dudas, porque yo no te quería ofender. Entonces Dios está viendo tu corazón, no el hecho propiamente. Por lo tanto, si alguien tiene tropiezo con la incineración, absténgase de toda clase de incineración. Pero ahora profundicemos en el tema. Amós 2.1 no estaba hablando propiamente de quemar un cuerpo, sino de la hazaña de los moabitas. Sin embargo, sí entendamos que lo más bíblico es enterrar a las personas. Y alguien alguna vez me dijo, no, eso no era lo bíblico, porque no las enterraban en la tierra, las metían en cuevas. Ahí está el Señor Jesús, ahí está también la cueva de Macpela. Sí. Se solía meter en cuevas, pero también se enterraba a la gente. Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, etcétera, etcétera. También dice en Josué 24:33, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, etcétera, etcétera, que le fue dado en el monte de Efraín. También en 1 de Crónicas 10:12 dice, y se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes. Ahorita leo el pedacito que sigue ahí, porque alguien podría decir en los versos anteriores, dice los enterraron, pero no dice cómo, los enterraron ahí en la cueva. No, mira, en este verso que estábamos leyendo, de Saúl y sus hijos, dice, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes. Entonces sí era en la tierra. Por lo tanto, y así hay muchos ejemplos, por lo tanto, lo más bíblico, la tradición bíblica, aunque no hay un mandamiento sobre cómo enterrarás a tus muertos, pero la tradición bíblica, y de lo cual sabemos que Dios nunca cuestionó ni condenó, es que, entierran a sus muertos en una cueva, si quieres, o debajo de la tierra. Todo eso es bíblico y es lo más bíblico. Por lo tanto, si alguien pensara que no hay algún problema con quemar algún cuerpo, podríamos decirle, mira, tú andas en justicia delante de Dios, en santidad, en frutos, pues eso no te va a condenar, y además no te condenas en lo que apruebas, pues hazlo. Pero pues si se trata de hacer las cosas más bíblicas, pues mejor entiérralo. No hay una prohibición sobre la incineración. Algunos dicen que ¿cómo se atreve la gente a incinerar a los cuerpos de sus familiares? Y más si son cristianos, dicen algunos, porque ¿qué va a pasar en el día de la resurrección de los muertos? Donde el mar entregó a sus muertos, donde etcétera. Para empezar, ahí es juicio a los impíos, ¿no? Donde el mar entregó a sus muertos y el Hades entregó a sus muertos, es juicio para los impíos. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, cuando primero resucitan los cuerpos, los que murieron en Cristo, acuérdense que Pablo dice en sus cartas, ustedes me preguntan, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cómo será? Y dicen, necio, lo que tú siembras no es lo mismo que vas a cosechar. Se siembra en cuerpo terrenal, resucita en cuerpo celestial. ¿Qué se entiende de eso? Ni modo que van a resucitar los cuerpos así todos con los ojos salidos y agarrándose una mano como zombies. No. O sea, Dios es Dios, Dios es todopoderoso.
Hay personas que estallaron en un avión, que murieron en las bombas atómicas y eran hijos de Dios. Sus cuerpos literalmente se evaporaron, ya ni siquiera se calcinaron. Los que estaban ahí cerca del núcleo de las bombas, pues se hicieron vapor, átomos. ¿Qué Dios no es acaso todopoderoso que hizo las cosas con una palabra para poder con una palabra reunir los mismos átomos de ese cuerpo, aunque ya no exista? Y en el día de la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento de la iglesia, que salgan de armados esos cuerpos y ya ni siquiera en carne, sino en cuerpo glorificado. Para Dios no es problema eso. Quien se murió quemado o ahogado o hecho 1000 pedazos no es problema para Dios. Por lo tanto, no influye en nada para la resurrección de los muertos el que alguien haya incinerado a sus muertos. Ahora imagínate un cristiano que es cristiano y que él es cristiano, pero sus familiares no, y muere y lo incineran. Uy, pues imagínense, si ya hubiera un problema con eso y Dios no pudiera rehacerlo en el día de la resurrección, pues pobrecito cristiano, porque sus familiares inconversos lo incineraron y él ya no pudo hacer nada porque estaba muerto. ¿Qué culpa llevaría? No, pues ninguna. No es problema para Dios y tampoco es un mandamiento de no incinerarás. Pero, insisto, queremos ser más bíblicos. Yo aconsejo que lo ideal es entiérralo en una cueva o entiérralo en la tierra y harás las costumbres y tradiciones bíblicas. Y que si no ha sucedido así en tu vida, no te preocupes ni te afanes, porque pues Dios no te va a condenar por eso, sino por la vida de justicia, de santidad y de obediencia a Dios que hayas llevado. Y si alguno tiene alguna otra duda al respecto, pues lo puede hacer saber también. De hecho, vamos a preguntar a los hermanos al respecto de este tema. ¿Quieren agregar alguna dudita residual sobre el mismo tema? A ver, adelante, Cristian. Bueno, yo ya entiendo, ¿verdad? Sí entiendo la explicación. Pero si fuera por un tema económico o depende de cada lugar, luego a veces cada localidad, a veces los panteones están muy saturados, a veces están muy lejanos, o a veces el costo es muy elevado. Entonces hay personas familias o los familiares que no pueden costear un terreno, porque después de que lo adquieren, pues siguen pagando, ¿verdad? Que el predial y todo eso del terreno, hay muchos que optan por lo económico, mejor incinerar. Ahí como quiera caen en cierta abominación, si no están bien en sus corazones. No, mira, fíjate cómo terminaste la frase. Ahí caen en abominación si no están bien en sus corazones. Bueno, si no están bien en sus corazones, ya están en abominación delante de Dios. No importa quién se les muera o quién entierren, o si tienen dinero para un entierro o una incineración. Si están en desobediencia y en mal con Dios, están mal. Punto. Es lo que estábamos explicando. Pero, en relación a lo primero que preguntaste, pues es el mismo precepto. Una persona que está bien con Dios, que ama, que perdona, que trabaja para Cristo, que se importa de las almas, de la obra del Evangelio, que vive en santidad, apartado del pecado, que ha dedicado su vida a Cristo, de repente se le muere un familiar y no tiene para enterrarlo. Imagínate a lo mejor nosotros nos estamos imaginando una persona de bajos recursos. Pues no, imagínate menos. Imagínate a una persona que mendiga para comer, pero que es tremendo siervo de Dios, y hay muchos así, ¿sí? Y en los pueblitos y en las sierras, personas que no tienen, hay de un dicho en México que dice literalmente no tienen ni en qué caerse muerto. Bueno, entonces imagínatelo así, descalcito y todo eso, y se le muere su hija, su hijo. ¿Qué hace? Y a lo mejor ya donde vive ni siquiera le permiten que en el monte, en la tierra, ahí lo entierren, porque no lo permite ahí el síndico, su gobierno municipal, no sé, X. Y ya se enteraron que murió, entonces le dicen, no, o sea, aquí o lo entierras en panteón o lo incineras. Es que no tengo para el panteón. Bueno, mira, el ayuntamiento da incineraciones gratis y a la fosa común. O a un espacio, no puede haber fosa común si es incineración, ¿verdad? Incineración y aquí te guardamos las cenizas. ¿Es eso o qué? Entonces esa persona pues va a decir, está bien. ¿Por qué? Pues precisamente porque el Señor Jesús había dicho, el Espíritu es el que da vida. Dice así el Señor Jesús, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ese hijo de Dios, el cuerpo de un familiar o de él mismo, para nada sirve. El espíritu es el que da vida y el espíritu puede hacer un cuerpo nuevo, ¿sí? Si le podía Dios haber dado a Abraham hijos de las piedras, dice la Escritura, pues ¿qué no puede hacer con un cuerpo? Entonces, no pasaría nada. El precepto es igual como para todos, en todos los casos. En que entendamos, si no está un mandamiento en la Biblia sobre no incinerarás un cuerpo, entiendan que lo de Amós estaba hablando de la maldad de los moabitas, no del incinerar cuerpo. Y además es antiguo pacto, profecías en el antiguo pacto. En la gracia es muy diferente. En la gracia el Señor criticó todo lo que los fariseos querían hacer respecto a las cosas de la ley y no cumplían lo importante: justicia, amor, fe, santidad, misericordia. Entonces, entendamos eso. El Dios, que no es religioso sino espiritual y santo, no nos puso un mandamiento sobre no incinerarás. Una persona que anda bien con Dios, ¿en qué viola la justicia, la santidad, la misericordia, el amor, el perdón que Dios le manda a tener? ¿En qué viola la santidad y los mandamientos de Dios? Si en este caso, como dices, incinera un cuerpo porque no tiene dinero o porque lo tenga, es igual, no importa. Si lo incinerara, ¿en qué violaría? En nada, absolutamente. Eso no lo hace perverso ni mañoso. Y caso contrario, una persona que está mal con Dios, que embalsame el cuerpo y que lo meta en una cueva en Israel si quiere, en la misma de Jesús que está vacía, eso no lo hace santo a él tampoco. Esto es cuestión de espiritualidad.